Muy bien, bienvenidos al estudio del Evangelio, del leccionario anual o el leccionario histórico. Nos estamos preparando para este domingo, que es el 14º después de Trinidad. El texto que toca para este domingo es el de Lucas 17, versículos 11 en adelante, la curación de los 10 leprosos y la vuelta del único leproso curado, el samaritano. Vamos a comenzar con un momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Señor, mantén a tu iglesia en tu misericordia perpetua, puesto que sin ti no podemos más que caer. Protégenos de todo lo que nos dañe y guíanos a todo lo que sea beneficioso para nuestra salvación. Por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a la traducción del texto. El texto, como decíamos, es Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19. En el texto griego tenemos kai egeneto en toporeuestai eis Jerusalem, kai autos diérgeto diameson samareias kai Galilayas. Y sucedió que en el ir de él, al ir hacia Jerusalén, él atravesó por medio de o a través de Samaria y Galilea. Eh, Perdón lo trabado. Aquí tenemos una estructura eh, eh, que resuena al modo de escribir de la Septuaginta, y aconteció que al suceder tal cosa, así formula la primera frase Lucas aquí, la llamada nota del camino, como la tenemos en tantas ocasiones en toda esta gran porción. Las notas de camino, recordamos, son, así se las llama, a las marcas bueno, me sale una expresión que en español, en Argentina utilizamos, pero que en el resto de Latinoamérica tiene mal sentido, así que no la voy a decir, pero suena a las marcas en un camino que van trazando segmentos de alguna forma y marcando el progreso en ese camino. Lucas 9 hasta el 19, como hemos repetido varias veces en el análisis, en el estudio de Lucas en los dos leccionarios, Lucas 9 al 19, una gran porción del Evangelio, más de un tercio del Evangelio, nos ubica en el camino junto con el Señor. Arthur Jass nos recuerda cuál es el sentido de toda esta gran porción narrativa del Evangelio y del interés o del foco que pone el narrador en este hecho, que Jesús está en camino hacia Jerusalén, y está en camino hacia Jerusalén desde Galilea, y suceden tantas cosas en el camino hacia Jerusalén. Huella puede usarse, no, el término es mojón, que en otros países tiene un mal sentido o un mal uso, pero aquí en Argentina mojón se utiliza para un monolito que marca un lugar, como si fuera una etapa de un camino o un lugar específico, ¿no es cierto? Como decía, estas notas del camino funcionan como mojones en el sentido en el que los argentinos utilizamos el término. Decía entonces, Arthur Jass nos recuerda cuál es el sentido de todo este gran interés que Lucas pone en el camino. Dice, perdón, aquí estamos. Sigue compartiendo esto. Se saltó la pantalla. Dice Jazz, mientras camina hacia Jerusalén, Jesús catequiza a los discípulos, a la multitud y a la estructura eclesiástica respecto de su persona y obra. Jesús los invita a emprender el camino con él, a fin de que también ellos participen en los eventos de su muerte y resurrección. Y un poquito más adelante elabora un poco más el concepto, Jazz, diciendo,
para la iglesia que catequiza a los recién convertidos y que sigue instruyendo a los cristianos hasta que alcancen el final de sus caminos, la narrativa catequética del camino de Jesús a Jerusalén es un medio ideal para enseñar quién es Jesús y qué vino a hacer. Este es el propósito de esta gran sección del Evangelio y en ella nos encontramos. El capítulo 17, con el primero de los versículos que tuvimos recién, nos marca el inicio del tercer segmento de este gran camino. Capítulo 9 tuvimos la primera nota del camino, 13 la segunda nota del camino, y estos enmarcan un primer segmento. 13 al 17, el segundo segmento, y ahora en el 17, versículo 19, inicia el tercer tramo del camino de Jesús hacia Jerusalén en torno al tema de la exaltación del humilde, del tiempo, del fin, las enseñanzas sobre el fin de los tiempos y el destino de cruz y de servicio y el tema del servicio fiel en el reino de Dios. Así que con esta nota del camino que tenemos en el versículo 11, Cayegeneto en Toporeu estáis Jerusalén, Lucas nos indica que estamos, que nos recuerda que dónde estábamos y nos indica que estamos iniciando este último tramo, básicamente. La misma oración tenía esta otra frase exegética o que explica qué es lo que sucede en este camino. El autos diergeto diameson samareias kai galilaias. La frase diameson, esto es dia más acusativo, normalmente tiene el sentido de causa. Algo sucede, dia acusativo, es decir, por causa de. Obviamente no atraviesa por causa de Samaria y Galilea, sino atraviesa a través de, pero esto normalmente se pone con un dia más genitivo, aunque los diccionarios sí registran el uso en el griego clásico de este tipo de este caso acusativo como usos un poco excepcionales. Ahora, más allá de esto, de lo excepcional del uso que está dándole Lucas aquí, el hecho es que la frase es un poco ambigua. Puede significar que Jesús está transitando, así como la flecha lo marca, a través de las provincias de Galilea y de Samaria, es decir, metiéndose en el medio de las provincias, o yendo por el medio de las provincias, o que la dirección es transversal, que está yendo entre Galilea y Samaria, lo que es tal vez más preferido por los comentaristas. Jesús yendo en la línea liminal que separa un territorio judío de segunda categoría del territorio pagano prohibido básicamente para un judío puro, de modo que, como normalmente hacían el camino los judíos de Galilea para ir hasta Jerusalén o a Judea en el sur, se movían como la flecha negra cruzando el río Jordán, iban por el otro lado del río Jordán para bajar hasta Judea y cruzaban en Jericó nuevamente a Judea a fin de evitar pisar territorio contaminado o pagano como era el de Samaria. No sabemos exactamente cuál es el sentido. Puede ser que los comentaristas, la preferencia de los comentaristas sea certera, pero es más un gusto que una certeza, esta preferencia de la dirección horizontal que veíamos recién. Versículo 12. Sigue o inicia el versículo 12 todavía ubicándonos en contexto. El contexto del versículo 11 fue que estamos en el camino y que estaba yendo entre Samaria y Galilea. Ahora versículo 12 todavía nos ubica en contexto diciendo que eiserjomenu autu eistina comen. Esto es un genitivo absoluto, es una frase que indica el contexto en el que suceden los verbos principales, que en este caso van a ser apentesan, estesan y eran aquí en el resto de los versículos. Kai eiserjomenu autu, y al entrar el eistina comen adentro de una aldea, de una de las aldeas o de una aldea,
apentes san autodeca leproiandres. Salieron al encuentro, apantao es el verbo, es salir al encuentro de, esto es aoristo del verbo apantao, salieron al encuentro a él, o le salieron al encuentro, deca leproi, 10 varones leprosos. Hoy este san porrocen, los cuales se quedaron desde lejos o estuvieron parados desde lejos. Aquí tenemos histemi, el verbo histemi, aoristo también, y porrocen, tenemos porros, no tiene el significado que tiene en Argentina la palabra, un cigarrillo de marihuana, sino porros en griego es lejos, y la terminación fen indica origen, desde lejos. Así que se quedaron parados desde lejos, Caiautoi eran, y ellos levantaron, airo es el verbo aquí también en aoristo, levantaron fonen, la voz, legontes, diciendo, Jesús epistata, Jesús maestro, eleison gemas, ten misericordia de nosotros. Eleao es el verbo, tener misericordia, este es el imperativo aoristo, ten misericordia de nosotros. Todas las indicaciones o la descripción que nos hace el narrador aquí de las acciones de los leprosos, de estos 10 leprosos, se corresponden realmente con las instrucciones de la ley mosaica que tenemos, por ejemplo, en Levítico 13:14, la gran porción del Pentateuco que instruye sobre cómo hay que actuar en caso de lepra, cómo tenía que actuar el leproso y los sacerdotes, y cómo actuar también en caso de curación o de que la lepra se cure, ¿no es cierto? Una de las instrucciones que el capítulo 13 hacia el final de Levítico nos indica, describe básicamente, o en realidad instruye esto que está siendo descrito en la narrativa. Y el leproso, dice Levítico 13, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Tremenda la indicación, por el hecho de que no solamente se trata de una exclusión social, la soledad, el estar fuera de la ciudad o tener que habitar fuera de la ciudad, sino primordialmente la impureza y la inmundicia que representaba para la ley mosaica la lepra, lo excluía del pueblo de Dios concretamente, lo excluía del reino de Dios. De modo que un leproso no solamente era alguien aislado socialmente de otras personas, sino aislado religiosamente de Dios, de la salvación. Ellos no pertenecían al culto ni pertenecían al pueblo santo de Dios. Y como tales, debían hacer exactamente lo que está pasando aquí. Estar lejos, quedarse lejos, gritar para comunicarse desde la distancia, o sí, si salen al encuentro, hacerlo desde la distancia como lo vemos, y hacerlo no adentro del lugar habitado de la ciudad, sino afuera. Evidentemente la primera frase indica justamente que se trata de esto. No obstante, estos 10 leprosos, por más excluidos y fuera del pueblo de Dios y de la salvación, reconocen en Jesús al epistates, digo bien, al maestro, que es la designación que Lucas solamente utiliza en su evangelio en boca de los discípulos. Es decir, estos 10 leprosos, por excluidos que sean, llaman a Jesús con la designación que solamente los discípulos usan para hablarle a él, y claman a él por misericordia. Lutero halla en esta descripción de versículos 12 y 13, en una de sus postillas,
los rasgos propios de la oración ejemplar de fe que los leprosos encarnan aquí. La fe produce una certeza que mueve a la oración. Básicamente es uno de los conceptos más importantes que pone Lutero, o un concepto importante que pone Lutero en un sermón bien temprano de 1521, y resume lo que sucede aquí: el salir al encuentro, el quedar separado y el levantar la voz. Lo resume Lutero como marcas propias de la oración fervorosa y de la oración atrevida propia de la fe producida por el Espíritu Santo. El salirle al encuentro es el atrevimiento producido por la certeza que anima. El pararse es la firmeza y sinceridad contra toda duda. El alzar la voz es la gran seriedad en la oración que surge por tal confianza. Así que lo que Lutero halla aquí es, en estos 10 leprosos, es un ejemplo de fe que ora, o de la oración propia de la fe. Seguimos con la traducción, versículos 14 en adelante: caidonei penautois poreucentes epideixate geautus tois Jerusin. Y al verlos, les dijo a ellos, obviamente Jesús el sujeto de la acción aquí, poreucentes epideixate, al ir o vayan y muéstrense a sí mismos a los sacerdotes. Aquí tenemos en esta frase este uso de participio y verbo que se repite en los siguientes versículos también. Participio, verbo que están funcionando en conjunto. En este caso, en el versículo 14, este caso del versículo 14 es una de las instancias en las que el participio precedente al verbo principal toma la fuerza imperativa del mismo verbo epideignimi que tenemos aquí en segundo lugar, ¿no es cierto? Así que vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban ellos, ecataristesan, fueron limpiados. Castarizo es el verbo que tenemos aquí: purificar, limpiar, catarizo, hacer cataros a algo, hacer puro a algo, y lo tenemos en voz pasiva, tercera persona del plural, aoristo. Así que, y sucedió que en el ir ellos, otra vez una frase al estilo de la Septuaginta o al estilo del Antiguo Testamento, y sucedió que al ir ellos fueron purificados o limpiados de su lepra. Geis de exautón, pero uno de entre ellos, Idón Jotigiace, al ver que había sido limpiado, ya omai es el verbo en el diccionario, esto es voz pasiva, aoristo nuevamente, al ver que había sido limpiado, hipestrepsen metafones megales, hipostrefo es el verbo, aoristo nuevamente, volvió o se volvió, metáfones megales, con voz grande, doxatson tonteon. Participio presente de doxatzo, y como decíamos hace un momento, está funcionando con el verbo hipostrefo aquí. Así que, pero en este caso no toman la misma fuerza, sino que este y el siguiente participio indican propósito, más o menos. Así que se volvió para adorar a Dios a gran voz, o con una gran voz, a los gritos. Kai epesen epiprosopon para tus podas autú, y cayó sobre el rostro, delante de o junto a los pies suyos de Jesús, Eujaristón auto, para agradecerle a él. Caiautos en Samarites, y él era un samaritano. En la indicación del Señor Jesús de ir a mostrarse a los sacerdotes
sigue en la misma línea con las instrucciones del libro de Levítico, de la ley mosaica. Allí, especialmente el capítulo 13, describe toda una serie de funciones que tiene que cumplir el sacerdote en el caso de lepra o ante un caso de lepra. Las funciones son recibir al enfermo, revisarlo, declarar su estado, si está puro o impuro de la enfermedad, ejecutar el rito de purificación y expiación cuando la enfermedad cesó o se curó, y darle entrada en caso también de cura o apartarlo en caso de que la sospecha de cura sea falsa, de que no esté curado todavía, ¿no es cierto? Así que el sacerdote tenía esta múltiple función casi médica por un lado, social obviamente, y especialmente sacerdotal, de expiar o mejor dicho, ofrecer el sacrificio expiatorio para aplicarle el perdón de pecados al contaminado, al que había estado contaminado por la lepra. Jesús manda entonces a los 10 leprosos para que vayan delante del sacerdote. Eh, la instrucción presupone la cura, aunque la cura la vemos en la segunda parte del versículo 14, cuando ellos son purificados. No obstante, la misma instrucción del Señor es obviamente lo que produce la cura de estos 10 leprosos. Ir al sacerdote presuponía estar curado, y estos reciben la orden no porque ya estaban curados, sino a fin de estar curados por la voz del Señor mismo. Este uno solamente es el que reconoce o identifica lo que pasó, y es el que vuelve entonces. Aquí en toda esta última parte del versículo 15 al 16, uno de los comentaristas, o un comentarista reconocido de Lucas, Luke Johnson, él indica que esto es casi una colección de frases típicas de adoración a Dios o de adoración a Jesús en la literatura lucana, en Lucas Hechos. Volverse y adorar con gran voz a Dios, lo tenemos en varias referencias hacia arriba en pantalla. Caer sobre el rostro lo tenemos en una otra instancia cuando también un leproso es curado, y caer delante de los pies de Jesús otra vez, o estar delante a los pies de Jesús para adorarlo o servirle, también es una expresión clásica de adoración lucana. Dice Johnson, lo excepcional aquí es el uso del verbo eucaristeo, que nunca más en el Evangelio se usa para agradecer o adorar a Jesús. Siempre se usa en la literatura lucana en relación con el sacramento del altar, la institución del sacramento, ¿no es cierto? Y el uso de la iglesia, del sacramento o de la Eucaristía, ¿no? Este indica el narrador recién ahora que se trataba de un samaritano. No tuvimos hasta ahora esta información, recién ahora, hacia el final del texto, nos lo devela y expone o funciona junto con la crítica, o mejor dicho, funciona como dato necesario para entender la crítica que el Señor Jesús va a pronunciar a continuación. Apocristeis de Jesús Eipen, respondiendo Jesús dijo, o respondió Jesús y dijo, Ujijoi deca ekazaristesan, joide enea pu, jeureces hipostrepsantes duna edoxantoceo mejo alogenes jutos. 3 preguntas lapidarias de parte del Señor y que implican una tremenda crítica contra el caso de los otros 9. La primera de las preguntas, Uji hoi decae cazaristesan, ¿acaso no fueron purificados los 10? Hoi de eneapu, ¿dónde los 9? ¿Dónde están los 9? Pero ¿dónde están los 9? Segunda pregunta. Tercera pregunta,
no fueron hallados quienes volvieran para dar gloria a Dios, salvo, eime, o excepto, sino el alogenés jutos, el extranjero este. Alos es otro y genes es nación, raza, está ligado con la genética, con nuestro término genética, lógicamente, y el sentido también. No habla de nación como estructura política, sino de raza específicamente. Como digo, el dato de este era un samaritano, es necesario para la crítica del versículo 18. No fueron hallados otros o no aparecieron otros que volvieran o no aparecieron los que volvieran para dar gloria a Dios salvo este extranjero. Cayei penautó y le dijo a él, Anastás poreu, imperativo de poreu omai, y el participio de anistemi, pararse, o levantarse, levantándote, vete, o levántate y vete, gepisti sucesoquense, la fe tuya te ha salvado. Perfecto de Sotso, marcando que la salvación no es algo todavía por realizarse o por verse, sino es un hecho ya realizado y disfrutado por el samaritano curado aquí, ¿no es cierto? El término alogenés es realmente relevante y significativo y completa aquí en boca de Jesús lo que ya desde el comienzo de la perícopa estuvo en el ambiente. La relación del judío Jesús, o del judaísmo, mejor dicho, con todo este mundo samaritano que está siendo representado aquí por el curado que era samaritano y que es llamado extranjero, alogenés. Desde un punto de vista del contexto cultural, y ahora volvemos, o tal vez podemos abrir aquí si hay preguntas sobre la traducción específicamente. Si no hay preguntas, vamos entonces, si avanzo con un dato de contexto cultural. Samuel. No digo que no hay preguntas. Bueno, muy bien. Avanzo entonces con algunos datos de contexto cultural que son más o menos obvios en el texto, pero que es bueno explorarlo. Tenemos una vez más, como en algunas otras instancias le hemos tenido, el asunto de lo sagrado y profano tan central para el Israel post-exílico del segundo templo, del tiempo de Jesús, que marcaba o que trazaba el mapa de la realidad a partir de estas dos categorías y que tenía al centro, en el centro de ese mapa de la realidad, al templo y al culto, al templo en Jerusalén y su culto. Samaria, en este mapa de la realidad, con distintos círculos de santidad, Jerusalén al centro, como decíamos, Judea un poco más amplio, y el mundo pagano ya representado dentro del mismo Palestina por la región de Samaria y por el pueblo de Samaria. Eh, eh, Samaria representando entonces a la profanidad del mundo pagano, tanto aquí como luego lo vamos a tener particularmente en la narrativa de la misión apostólica, que se abre paso a ese mundo salvaje pagano en el capítulo 8 del libro de Hechos, ¿no es cierto? Los círculos de la misión en el libro de Hechos obviamente están funcionando en forma concéntrica o desde el centro sagrado de la ciudad de Jerusalén, donde Israel tenía su templo, donde Israel sabía que el verdadero culto surgía y sucedía, y de donde la santidad de Israel salía. La iglesia nace bajo esa misma comprensión del mundo y del espacio,
obviamente no porque el templo estuviera allí, sino porque el sacrificio expiatorio definitivo había sucedido allí en la ciudad de Jerusalén. Aquí no solamente tenemos el tema de sagrado profano en términos de las nacionalidades, el pagano este samaritano y los otros que no vienen, los otros 9 que obviamente, por lo que indica en el versículo 18, Jesús no eran alogenai, no eran extranjeros, no eran samaritanos, sino eran del paisanos judíos, ¿no es cierto? Así que tenemos allí esa marca, esa línea divisoria entre los 9 y el 1 samaritano, sino también tenemos la línea divisoria entre lo sagrado y lo profano por causa de la enfermedad, la lepra de estos días, que en las listas de pureza que realmente controlaban parte de este mapa de la realidad en el tiempo de Jesús, ocupaban el último lugar realmente. Hay muchas listas o varias listas de pureza. Flavio Josefo, el historiador judío contemporáneo a la iglesia primitiva, o la Mishnah, textos del rabinismo posterior al Nuevo Testamento, pero de todos modos que reflejan mucho de las leyes rabínicas del tiempo de Jesús. Registran varias listas de pureza con lugares puros, por ejemplo, de lo más puro a lo menos puro, o al revés, de oficios puros, del oficio más puro al oficio menos puro, y personas puras y personas impuras. El leproso siempre estaba en el último de los lugares. Y esto en una de las listas o de los mapas de pureza que, por ejemplo, tenemos en la Mishnah, en el libro de Kelim, se aplica particularmente a la ciudad de Jerusalén, trazando círculos de pureza. Obviamente la ciudad de Jerusalén era la ciudad santa por causa del templo que estaba en medio de ella, ¿no es cierto? El lugar santo donde los sacerdotes solamente podían oficiar, y el lugar santísimo donde la presencia misma de Yahvé estaba, el sumo sacerdote solamente podía ingresar una vez al año para derramar la sangre del chivo expiatorio, ¿no? Pero más allá de la sacralidad extrema de este edificio, así coronando la ciudad de Jerusalén, como digo, la Mishnah tiene un texto bien interesante que traza círculos de pureza dentro de la ciudad, en las que se excluye personas impuras. Dentro de la explanada del templo había una gran línea divisoria que dejaba afuera a un gentil como el samaritano, afuera del acceso o de la cercanía al mismo templo. Así como los sacerdotes sí podían ingresar en el edificio, en el atrio o en el patio las mujeres podían estar, y los varones de Israel también podían estar más cerca del templo todavía. Un gentil no. Un gentil no podía atravesar esta línea roja que tenemos en pantalla. De hecho, todavía existe una placa que estaba ubicada en ese mismo pequeño muro, de algo así como 1 metro se calcula de altura, no muy alto el muro, pero era la línea divisoria entre patio de los gentiles y patio de Israel. Esa placa rezaba lo que tenemos en pantalla: ningún hombre de otra nación, ningún alogenés, el mismo término que Jesús utiliza aquí para hablar del samaritano. Ningún hombre de otra nación debe atravesar esta barrera que rodea el templo. El que sea atrapado será culpable de la muerte que le siga. Y efectivamente se realizaba esto, se ejecutaba. Si un gentil atravesaba esto y entraba en los lugares más sagrados de Israel, era ejecutado concretamente. La orden era ejecutarlo. Pero el texto este de la Mishnah que hago referencia no solamente excluye a los gentiles, a los alogenai
del lugar santo, sino que todavía más, haciendo referencia o en relevancia para nuestro texto, había otra esfera, otra línea divisoria externa a la ciudad de Jerusalén, las murallas mismas de la ciudad de Jerusalén, que no podían ser atravesadas por un leproso. De modo que que era, como decíamos recién, el eslabón más bajo de la cadena de pureza o ritual, estaba definitivamente afuera. Nuestro texto, no obstante, no solamente trata con el tema de pureza e impureza, sino particularmente con el tema de samaritanos y como lo hace en otras ocasiones tanto nuestro evangelio como el cuarto evangelio, el de Juan. El tema de los samaritanos es un tema eh, complejo, de larga data y relevante para lo que pasa en nuestro texto. La controversia o la enemistad que existía entre los habitantes del centro, los samaritanos, con los judíos, tanto los más puros en el sur como los un poquito menos puros en el norte, en Galilea, se remonta nada menos que 9 o 10 siglos atrás, cuando el reino de Israel se divide en reino del norte y del sur, y el rey del norte entonces erige dos templos para competir en contra del sur, del templo de Jerusalén. Los templos de Betel, allí en el sur, y el templo de Dan, en el norte. Esto obviamente lo hizo para que su población, el rey Jeroboam, lo hizo para que su población no se vaya al sur para adorar, pero al mismo tiempo esto generó toda esta gran movida hacia la idolatría de parte del pueblo de Israel en el norte, y marcó al reino de Samaria, al reino del norte, como un reino idólatra y que contagiaba su idolatría o movía a la idolatría a todo Israel, a los del sur también, finalmente, ¿no es cierto? Es así que entonces en el siglo IX, 875 en adelante, antes de Cristo, surge toda la tradición profética con Elías, Eliseo y luego los profetas clásicos como Isaías y Jeremías, que golpean fuertemente en contra de Samaria con total dureza, y particularmente contra Samaria por causa de la idolatría y la contaminación que esto producía. Año 722, Samaria es rehabitada o colonizada nuevamente luego del exilio. Unos años antes había caído la ciudad de Samaria, la capital, y habían sido llevados al exilio, y a cambio el imperio asirio trae pueblos de Mesopotamia, 5 pueblos diferentes, razas diferentes. Estos pueblos vinieron con sus dioses, y de esto nos habla Segunda Reyes. De modo que la tierra de Samaria, incluso después de la caída, o todavía más, después de la caída, realmente es una tierra pagana hasta el extremo, idólatra. Año 530 sucede la reconstrucción de la muralla de Jerusalén y del templo bajo Zorobabel. Esto lo tenemos relatado en Esdras y en Nehemías también. Y vienen entonces varios o una delegación de samaritanos para ofrecerse a ayudar en la reconstrucción del templo. Así adoraban aquí en el templo de Jerusalén, y estos judíos con mucho prurito, con muchas preocupaciones por las cuestiones rituales, los echan fuera a los samaritanos, les dicen: no queremos trabajar con ustedes, queremos nuestro templo para nosotros, no para ustedes. Esto reverdece la tensión histórica, en realidad, ya desde el tiempo de la conquista de Palestina, entre el monte Gerizim y el monte Sión como lugares de culto apropiados. Para los samaritanos, Dios había escogido no Sión, eso era un invento de los judíos, sino Gerizim, en el norte, así en Samaria. Así que al ser expulsados por los judíos cuando habían venido para ayudar en la reconstrucción del templo, los samaritanos entonces vuelven a sus tradiciones más antiguas
restauran el valor del monte Gerizim como lugar sagrado y de adoración verdadero para Israel, según ellos, ¿no? Según los del norte. Año 330 más o menos, según Flavio Josefo, en Antigüedades de los Judíos, se construye un templo para Samaria en el norte, que luego, en el año 128, Juan Hircano, uno de los macabeos, termina destruyendo el templo en el monte Gerizim. Ahora, por más destruido que estuviera, tenemos el registro en el libro de Juan, en la conversación de Jesús con la samaritana, de que aunque ya no tuvieran más templo en el monte Gerizim, no había cesado la concentración y la reivindicación de ese monte como verdadero lugar de adoración y no Jerusalén o el monte Sión. Toda esta historia obviamente carga de enemistad y tensión en la relación entre los judíos y samaritanos, así como lo hemos reflejado en Lucas y particularmente luego en Hechos también. Y también configuró el tipo de expectativas mesiánicas que los samaritanos tenían. Estos samaritanos del norte también esperaban al Mesías y querían que venga el Mesías, estaban esperando que venga el Mesías. No habían abrazado a los profetas, y recordamos que la Biblia samaritana no contiene los libros proféticos, sino solamente el Pentateuco, básicamente por los garrotes que le pegaban los profetas a los samaritanos, ¿no es cierto? Así que dejan afuera a los profetas solamente Moisés, y esto configura la expectativa mesiánica de los samaritanos bajo la imagen no de David, que era el Mesías para los judíos, la imaginación de los judíos de cómo iba a ser el Mesías, sino bajo la figura de Moisés, un profeta legislador, así como había prometido Yahvé en Deuteronomio 18, diciendo: voy a enviarles un profeta como tú, a él escuchen, a él atiendan. Así es que el nombre que se le daba al profeta es el que ha de venir o el que viene. Y este nombre, de hecho, en Juan lo tenemos y en Apocalipsis también atribuido a Jesús. Es el nombre del profeta, del Mesías samaritano. Una de las funciones que iba a cumplir este Mesías era restaurar el culto para que sea un culto propio y particularmente reivindicar al monte Gerizim como lugar escogido, o responder definitivamente para siempre a la pregunta del ¿dónde hemos de adorar realmente a Yahvé? ¿En Sión? No, seguramente no. En Gerizim sí, seguramente sí, era la expectativa del samaritano. Todo esto está en mucho del Nuevo Testamento, pero en textos como el nuestro particularmente está ciertamente. De modo que a la pregunta de qué es lo que está en discusión en nuestro texto, no solamente creo que es la recepción en la salvación del excluido, como representa el samaritano leproso, doblemente excluido e impuro, retomando nuevamente el tema de la gran reversión, tema característico del Evangelio de Lucas, sino que está sobre el tapete la discusión judeo-samaritana sobre el lugar propio de adoración, o el verdadero culto. ¿Qué hace al verdadero culto y cuándo hay un verdadero culto? Este tema va más allá del excluido integrado o de la recepción de los más pobres y más bajos, ahora también dentro del pueblo de Dios, va más allá de esto y va a un tema un poquito más específico, que es cuál es el lugar propio de la adoración y cómo se hace, cómo se rinde culto en forma válida y propia a este Dios. Este tema está directamente ligado, me parece, con la progresión de la imagen cristológica o de la imagen que Cristo proyecta en nuestro texto.
de inicialmente parecer un nuevo Eliseo, que así como aquel curó al leproso Naamán, ahora cura leprosos. Avanza el texto con toda claridad, no solamente a alguien que cura, yaomai en el griego que habíamos tenido, sino a un sacerdote que purifica, que castarizo. Noten cómo cuando Jesús da la orden de ir al sacerdote, este que ve, este que entiende con los ojos de la fe, no corre para el otro lado, no corre para Jerusalén, obviamente porque era samaritano, pero tampoco corre para su monte y donde estaban los sacerdotes en Gerizim, los sacerdotes samaritanos, sino que por ver vuelve a Jesús, corre hacia Jesús, dando glorias a Dios. De modo que responde en forma positiva a la orden de Jesús de ir al sacerdote. Pero ese sacerdote es reconocido en la persona de Jesús, aquel que purifica. Al ver que fue purificado, volvió a Jesús dando glorias a él. Y esto lo hace no solamente porque lo reconoce como sacerdote, sino que lo reconoce en la conexión entre ambos conceptos de el nuevo Eliseo, el gran sumo sacerdote que purifica realmente y no solamente certifica la purificación que sucede en forma natural o por acción independiente de Dios, sino que Él purifica con su palabra, lo reconoce entonces como Mesías, el que restablece el lugar del verdadero culto, sus pies. Es allí donde se rinde glorias a Dios. Y rendir gloria a Dios a los pies de Jesús es obviamente el reconocimiento de la divinidad de este Cristo. Ese cuerpo de Jesús es el cuerpo de Yahvé mismo. De modo que Él no solamente, o Jesús no solamente marca el lugar propio de la adoración, sino que se vuelve objeto de la adoración. Restablecido entonces el culto según la expectativa samaritana, pero o según lo que esperaban que el Mesías hiciera, pero obviamente de una forma totalmente superadora a toda esta tradición que se remonta hasta Eliseo mismo, ¿no es cierto? Arthur Schaas tiene algunos comentarios que vale la pena leer en esta misma línea. La purificación viene de Jesús, cuya carne santa sale al encuentro en compasión y misericordia con un leproso. Jesús supera los códigos de santidad del Antiguo Testamento con su propia santidad, que uno podría decir en términos, en la misma línea en la que Lutero habla de la santidad de Cristo y de Dios, produce santidad, no solamente reclama santidad, sino que especialmente produce o contagia, mancha con santidad. Es tan potente que produce esto. El propósito por el que Jesús envía a los leprosos hacia el sacerdote es el de cumplir el Antiguo Testamento, pero también algo más. Jesús quiere que los leprosos vayan al lugar del sacrificio. Los sacrificios en el templo incluían el derramamiento de sangre con miras al sacrificio purificador del Mesías, que aquí estaba viajando hacia Jerusalén para ofrecer su propia sangre como purificación final y definitiva. Y una cita más de Just, la del samaritano, es una postura de culto. Postrarse a los pies de Jesús. Es posible que el samaritano nunca siquiera llegó hasta el templo, pues cuando vio que estaba curado se dio cuenta de que el lugar de la presencia de Dios había cambiado. Ya no estaba más en el templo de Jerusalén, sino en el cuerpo de Jesús. El culto que él ofrece confiesa su fe, su convicción respecto de Dios en Jesús. El lugar para dar gracias por la purificación es donde sea que está Jesús, anticipando así el culto de la era del Nuevo Testamento que se extiende hasta hoy día. La iglesia adora y rinde culto allí donde el cuerpo de Jesús está presente y allí donde recibe los dones que brotan del cuerpo del Señor Jesús.
¿Comentarios o preguntas, hermanos, hasta aquí? Todo claro como el agua. Muy bien. Algunas notas sobre el leccionario litúrgico. Luther Reed, el autor de un manual de liturgia clásico nuestro luterano, recuerda que, o nos indica que el período de la Trinidad tiene esta estructura cuádruple, Trinidad 14, o que el 14º domingo después de Trinidad nos halla o nos ubica en el tercero de estos ciclos, en el que hablamos y predicamos sobre aspectos prácticos de la fe y la vida cristiana, es decir, sobre el cultivo del amor y de obras del amor. Dicho en otros términos, la predicación en este periodo debería concentrarse en los frutos del Espíritu y las buenas obras del cristiano, de la vida cristiana. Las lecturas que tenemos para este domingo van exactamente en esa misma línea. Proverbios 4, Salmo 119, los dos caminos descritos en Proverbios 4, abandonar el camino de la impiedad y seguir el camino de la piedad. Hijo mío, no entres en la vereda del impío, que es como oscuridad, aférrate a la instrucción, porque es tu vida, es como luz de la aurora. Está atento a mis palabras, porque son medicina para todo el cuerpo. La imagen de la medicina obviamente resuena a la curación del leproso, así como también el limpiar el camino del joven del Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Enséñame tus estatutos. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en riquezas. Y Gálatas particularmente, describiendo los dos caminos en términos de deseos de la carne y el fruto del Espíritu, con todas estas virtudes cardinales de la iglesia cristiana. Como digo, las lecturas van exactamente en la línea en la que Luther Reed describe nuestro periodo como centrado en la piedad o en las obras de piedad cristiana. Lutero tiene dos postilias por lo menos, una que ya hemos referido de 1521 y otra un poquito más tardía, y toma este texto básicamente en esa misma línea, como ejemplos, los tres personajes que tenemos aquí, o tres clases de personajes: los 10 leprosos, el samaritano, distinguido de sus compañeros al mismo tiempo, y Cristo mismo. Los toma a estos como ejemplos de virtudes cristianas. Los 10 leprosos como ejemplo de fe, que se porfía y que cree realmente y corre a Cristo. El samaritano como ejemplo de gratitud frente a la apostasía de los 10 leprosos ingratos. Tuvieron fe, pero cayeron de la fe cuando recibieron el beneficio de la cura. Pero no este samaritano, que ejercita esta nueva virtud, no solamente la de la fe, sino la de una fe agradecida. Y el ejemplo de Cristo como ejemplo de esta otra virtud, la de la paciencia ante la ingratitud. Un Cristo que no se ofende con los 9 y ni se concentra en los 9, sino que avanza con su obra benéfica en favor del prójimo, tratando ahora, aunque sea con este único que volvió. El sermón de 1521, un tremendo sermón, más largo como él solo, unas 40 páginas por lo menos, o un poquito más de 40 páginas, tremendo sermón, pero también va en una línea similar. Los tres personajes, 10 leprosos, el samaritano y Cristo, como prototipo o ejemplos para aprender. Y dice, el texto nuestro expone la vida cristiana entera. El principio de la fe inicia por la fe y el amor, los dos grandes virtudes de la vida cristiana. Creer así, con la porfía de los leprosos,
y amar como lo vemos a Cristo, haciendo bien, solamente haciendo obras para bien del otro. Pero enseña un poquito más nuestro texto, el progreso de la vida cristiana en términos de esperanza que es producida y probada a través de la prueba. El samaritano es el ejemplo aquí, aquel que, según Lutero, fue hasta los sacerdotes junto con los 9 compañeros, escuchó la predicación legalista de los sacerdotes, pero igualmente creyó en Jesús y volvió a Jesús, aunque los sacerdotes se lo trataran de impedir. Pasó por la prueba, por el repudio y la persecución, y se afirmó en esta tercera virtud de la esperanza. Las 3 virtudes cardinales de 1 Corintios 13 y en la línea agustiniana, Lutero lo rescata en sus primeros años: fe, esperanza y amor, representado o encarnado en estos 3 personajes. Los 3 principios: la fe lleva a confiar, el amor a trabajar y la esperanza a la paciencia y el sufrimiento. Fantástico realmente el sermón de Lutero, y como digo, totalmente en línea con la inclinación de tercer uso de la ley o de cultivo de las virtudes cristianas en este periodo de la Trinidad. No obstante, lo que decíamos especialmente hacia lo último de las consideraciones de contexto cultural, el texto no solamente me parece que nos pone ejemplos, sino discutiéndole a Lutero con Lutero mismo, nos habla de Cristo don primordialmente en los términos en los que habíamos hablado. Es su carne, la carne que purifica, su cuerpo, el lugar de adoración, y él mismo como objeto de adoración, abriéndose nada menos que porque él es el que camina a Jerusalén para purificarnos de una vez y para siempre en el sacrificio de la cruz. Esto obviamente uno no tiene que poner una cosa contra la otra. Ley en tercer uso no puede ir contra el Evangelio, necesita el Evangelio y funciona con el Evangelio. Pero quizá nos plantea el desafío de 2 énfasis diferentes. No voy a leer ahora los textos de la apología, pero sí quedan acá 3 citas que quería rescatar de la apología relacionadas con la verdadera latría o el verdadero culto, como lo tenemos tematizado en nuestro texto. Pero sí termino poniendo la mirada en esto, en la cuestión de qué es entonces nuestro texto. ¿Es evangelio o es ley en tercer uso? Bueno, David Skear nos pone bien en claro, si hablamos de ley en tercer uso, estamos hablando de evangelio, no podemos hablar sino de evangelio. Es la ley en las manos del evangelio. Igualmente yo creo que por el tema que está tratando Lucas aquí, el énfasis debería realmente y en forma legítima, desde un punto de vista exegético, no litúrgico, ¿sí? Desde un punto de vista exegético, el énfasis cae en el Evangelio. El año eclesiástico y la mirada litúrgica nos ponen ley en tercer uso, pero me parece que desde un punto de vista exegético el gran énfasis está puesto no en estos 3 como modelos de ética, los 10 como modelo de fe, los 9 como modelo repudiable de apostasía, el samaritano como modelo de gratitud o esperanza que resiste la prueba, y Cristo como modelo de paciencia hasta el extremo y de amor, de obras de bien por el prójimo y del fruto del Espíritu, como habla Pablo, ¿no es cierto? Como digo, no, creo que el énfasis desde un punto de vista exegético no es el modelo ético, sino primordialmente quién es este Cristo, el gran nuevo Eliseo, que cura toda lepra, el gran sumo sacerdote que camina a Jerusalén para ofrecer el sacrificio expiatorio con su propia carne, que purifica toda carne y que se entrega como don supremo para nuestra salvación,
el gran Mesías samaritano que restablece el culto y el lugar propio del culto, sus pies, su carne es el lugar propio del culto, y que se manifiesta en forma inesperada, como Yahvé mismo hecho carne, objeto de nuestra adoración. Ese es el privilegio de la fe que se le abrió a aquel pagano samaritano, leproso, excluido totalmente, pero ahora insertado solamente por misericordia, y que se abre también para nosotros. Desde aquí, desde el énfasis evangélico que tiene el texto, obviamente junto con el resto de la iglesia en este tiempo de Trinidad, podemos y vamos a abrirnos a la consideración del fruto del Espíritu y de la vida santificada. Nuestra carne así fue santificada, entonces nos ejercitamos en todos estos ejemplos que tenemos en el mismo texto, ¿sí? Pero creo que al menos desde el punto de vista exegético, eh, la prioridad la tiene la palabra del Evangelio antes que la instrucción moral o ética, ¿no es cierto? Muy bien, no sé si hay preguntas o consideraciones, hermanos, o comentarios. Sí, me queda una pregunta. A la parte esta de, mencionaba usted hace un momento, el samaritano curado no fue a Jerusalén, pues no era su templo, tampoco a Gerizim. Pero hay una situación que me llama la atención. Bueno, algo que mencionaba también fueron los 9 ah, y enviados por Jesús, así era como estaba estipulado para ser considerados ya purificados, declarados por el sacerdote limpios. Pregunta es si igual, si Gerizim tenía también o el samaritano podría pensar en una situación como esta de decir, bueno, igual no sé si Gerizim va a declararme puro y vuelve a Cristo porque realmente está desamparado y solamente hay uno al que puede agradecer, o es esta continuación de lo que está relatando, como vimos el domingo pasado, otro samaritano que es buen samaritano, y este samaritano que es ejemplo del no judaísmo o del no judío, que tiene puesta su esperanza en Mesías, o simplemente porque está desamparado, es lo que hace realmente sentir al hombre realmente quién es, un ser desamparado y que necesita de Dios. Entonces, mi pregunta es en cuanto a esto, si, ¿cuál era realmente la postura del samaritano y Gerizim en cuanto a qué le correspondía a él hacer? Si había algo o simplemente no había nada que le correspondía hacer para ser declarado pecado. Está bueno. Casi por descarte volvió a Jesús, porque no tenía sacerdote, hay que correr. No, sí, después de la destrucción del templo de Samaria, no cesó la función sacerdotal. Es decir, en el tiempo del Nuevo Testamento, Samaria no solamente seguía teniendo el monte, obviamente, y las ruinas de su templo, sino seguía teniendo todo el sistema sacerdotal bajo la misma instrucción mosaica que el templo de Jerusalén tenía, ¿no es cierto? Obviamente Jerusalén tenía, o el templo de Jerusalén tenía toda la otra elaboración de la reglamentación ritual venida de la tradición oral, cosa que Samaria rechazaba, ¿no? Pero a grandes rasgos era la misma base de la reglamentación del sacerdocio. Así que Levítico 13 y 14, toda la instrucción mosaica sobre cómo tenía que proceder un sacerdote para verificar la purificación de un leproso y reinsertarlo en la vida del culto, se aplicaba no solamente al sacerdocio de Jerusalén en función en el tiempo de Jesús, sino también
al sacerdocio de Samaria también en función en el tiempo de Jesús. El samaritano sí tenía a dónde correr, si no hubiese habido fe. También tenía igualmente dónde correr a su sacerdote para demostrar la purificación de su carne y ser reinsertado en el culto del judaísmo samaritano o del culto en Samaria, ¿no es cierto? La vuelta a Jesús obviamente es efecto de la fe producida por el Espíritu Santo, ¿no? Y producida por la palabra de este Cristo que realiza la curación, la purificación de la carne del samaritano este. Así que no es que vuelve a Jesús porque no tenía dónde ir en realidad, no vuelve a Jesús contra su propia tradición, digámoslo así, ¿no es cierto? Contra la interpretación de la carne del mandato de Jesús de ir a los sacerdotes. Él reconoce dónde está el sacerdote, dónde está el lugar de culto verdadero y dónde está la fuente de su purificación. En este que está caminando hacia Jerusalén para ofrecer el sacrificio purificador o expiatorio, ¿no? Sí, pastor, gracias. Sí, o sea, es una buena pieza no pasar por alto a la hora de colocar, ¿no?, en el sermón, porque cualquiera puede pensar que no, sino que realmente... Claro, este estaba fuera de Jerusalén, fuera del judaísmo, no tenía sacerdote. Sí, es buen dato realmente para considerar. Justamente, no es que le faltaba a él chances, él tenía toda la estructura del culto judío paralela a la de Jerusalén, allá en Gerizim, y sabía dónde ir. Es decir, como decimos aquí en Argentina, no es que no tenía dónde caerse muerto, entonces fue a los pies de Jesús. No, él sí tenía dónde caerse muerto. Él tenía todo su culto, toda su estructura ritual tomada del Antiguo Testamento y considerada la más válida realmente desde el punto de vista bíblico. Pero entendió que este era el Mesías samaritano que venía a restablecer el verdadero culto y que él no solamente indicaba, o mejor dicho, que él no venía a reivindicar Gerizim, sino que él mismo era el lugar de culto y él era el objeto de culto, ¿no? Pero sí, buen dato para tomar en cuenta, ¿no es cierto?, esto que trae Samuel. Gracias, pastor. Gracias por la pregunta. Bien, hermanos, no sé si hay algún otro comentario u observación. Sí. De mi parte, no. Muchísimas gracias por el estudio. Por favor, Roberto. Un abrazo, hermanos. Vamos a terminar orando el Padre Nuestro, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermanos, buen fin de semana y buena predicación. Muchas gracias.